están solos, no están solas, juntos hacemos la liberación. I mean, we're here today just to protest Donald Trump and everything that his administration is forcing upon the American people. Like, he's got a whole pedophile cabal behind him, and he's basically just fucking everyone in this country. So we're here to just voice ourselves and protest against that. We're not gonna, let him silence us, and we're here to really just, represent democracy and bring down his administration, essentially. I'm here today because I want to be part of the movement of people here to support democracy. I fucking hate our president and pretty much most of Congress, all the GOP that are bowing down to a crazy person who started a war, is fucking up our whole country and hurting people, hurting immigrants, hurting people in Iran, people all over the world. He's killing people. And I believe in human rights. I was born in Haiti. I'm an immigrant, and I believe in immigrant rights and human rights, and I feel like everybody should get a chance, make a better life for themselves. And yeah, I don't see why we have to stop people from doing that and, doing good in life. So yeah, that's what I'm here for. Miles de personas salieron este fin de semana a las calles de las principales ciudades de Estados Unidos bajo una consigna potente, eficaz y muy norteamericana: No Kings, sin reyes. La protesta contra Donald Trump, contra la guerra con Irán, contra el matonismo del ICE y contra el costo de vida tomó Nueva York, Washington, San Francisco, Seattle, Minneapolis. Hubo ciudadanos de a pie, celebridades como Robert De Niro, músicos como Bruce Springsteen y también dirigentes del Partido Demócrata. En las pancartas convivían el rechazo a Trump, la defensa de migrantes, banderas trans, banderas estadounidenses, banderas ucranianas. Es decir, una suma amplia, heterogénea, vistosa. Y precisamente por eso conviene preguntarse qué es lo que une realmente a todo eso. No Kings se presenta como un movimiento de base contra la segunda administración Trump. Su consigna central, en América no tenemos reyes, apela al mito fundacional de Estados Unidos, la república nacida en 1776, contra la monarquía británica, el pueblo soberano, la libertad, la Constitución. Nancy Pelosi, una de las figuras más poderosas del Partido Demócrata, lo explicó sin rodeos en un vídeo. Ese espíritu antimonárquico sería el corazón de la Revolución Americana. Y ahí aparece el primer problema, porque cuando el punto de referencia político y moral es 1776, no estamos hablando solo de una tradición republicana abstracta, estamos hablando también de un proyecto fundacional esclavista, colonial, expansionista, construido sobre el exterminio indígena y la apropiación de territorios. Si ese pasado se invoca hoy como horizonte emancipador, conviene mirar con cuidado qué tipo de restauración se está imaginando. Y cuando una rasca un poco más, la cosa se aclara todavía más. Irene Sugasti, nuestra compañera, hizo un buen repaso en su cuenta de X. Léanlo. Resulta que en el manifiesto del movimiento, el rechazo al ICE ocupa un lugar central. También la guerra aparece, pero presentada sobre todo como un problema interno de Estados Unidos, porque sube el costo de vida, porque alimenta la represión, porque perturba la vida doméstica. Mucho menos se dice del costo humano fuera de las fronteras estadounidenses, de los muertos iraníes, palestinos, yemeníes, venezolanos, cubanos o de cualquier otro pueblo que haya tenido la mala suerte de cruzarse en el camino del imperio. La guerra, para No Kings, parece ser antes una molestia nacional que una maquinaria global de destrucción. Y ahí está el núcleo ideológico del asunto. Lo que se añora no es el fin del imperialismo estadounidense, lo que se añora es la normalidad anterior a Trump. No la América que deja de bombardear, sino la América que bombardea con mejores modales. No la que renuncia a la dominación, sino la que la administra con formas más presentables, con mejores discursos, con un lenguaje más inclusivo y, si se puede, con el visto bueno del Congreso, de la CNN y de Hollywood. La normalidad de Obama con sus drones y sus miles de bombas, la normalidad de Biden que dejó guerras abiertas por todas partes, la normalidad de Hillary
Hillary Clinton celebrando el asesinato de Gaddafi como si fuera una ocurrencia elegante. La normalidad del Partido Demócrata centrista, esa élite pulida que mata lejos, sanciona lejos y luego vuelve a casa a dar lecciones de democracia. También hay silencios demasiado elocuentes. Recuerda Sugasti que No Kings no se movió con el bombardeo a Venezuela ni con las amenazas contra Cuba. No hizo del genocidio en Palestina una bandera estructural. En cambio, sí ha sido sensible a causas perfectamente alineadas con la proyección geopolítica demócrata como Hong Kong o Ucrania. Eso no convierte automáticamente a cada manifestante en un operador del Departamento de Estado, por supuesto, pero sí dice bastante sobre el marco ideológico del dispositivo, sobre los límites de su internacionalismo y sobre el tipo de mundo que consideran deseable. Entonces sí, que miles de estadounidenses salgan a protestar contra Trump, contra el ICE y contra la guerra es algo que hay que celebrar. Toda grieta en el consenso imperial merece atención. Toda protesta contra la maquinaria represiva del Estado más poderoso del mundo es relevante, pero también hay que decirlo con claridad. No todo rechazo a Trump es por sí mismo una política emancipadora, porque se puede estar contra Trump para volver a Obama, se puede rechazar el caos trumpista para restaurar la vieja disciplina imperial demócrata. Se puede decir no kings y seguir sin cuestionar que ese mismo país siga comportándose como emperador del mundo. La pregunta entonces no es solo si alcanza con rechazar a Trump. La pregunta es, ¿qué normalidad quieren restaurar quienes hoy llenan las calles? Porque si la alternativa es volver a la América de siempre, más amable en las formas, igual de brutal en el fondo, entonces el problema no habrá hecho más que cambiar de vestuario. Hoy en la base América Latina hablamos de No Kings, de las protestas contra Trump, contra la guerra en Irán, contra el ICE y contra el costo de vida. Y nos preguntamos si el rechazo a Trump y a sus políticas basta para enfrentar de verdad al imperio. Bienvenidos y bienvenidas. La base América Latina. Miles de personas en varias ciudades grandes de Estados Unidos, una multiplicidad de causas y de banderas. Marco Teruggi, ¿de qué va la protesta? Bueno, vamos a meternos en las demandas de las millones de personas que protestaron en Estados Unidos. ¿Por qué están ahí? ¿Qué están pidiendo? ¿Qué está pasando con la guerra y su impacto negativo en Estados Unidos? Las encuestas de Trump y cómo todo esto presagia nubarrones negros para el Partido Republicano en las elecciones del mes de noviembre. Estefanía, ¿qué se cuenta en los medios estadounidenses sobre este fin de semana? Bueno, Ina, vamos a hablar de cómo los medios estadounidenses están no vinculando lo que está pasando hoy en la calle con la guerra en Irán y con los bombardeos, asimismo con las filtraciones que se han hecho desde el FBI y también cómo ya avanza la administración Trump para intentar culpar a toda la gente que protesta de terrorismo. Y hoy nos acompañará Manolo de los Santos, codirector ejecutivo del People's Forum, investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social y también invitado ilustre ya de la base América Latina. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. A Donald Trump la cosa se le está poniendo complicada. No lo digo yo, lo dijeron cerca de 8 millones de personas que este fin de semana se movilizaron para una nueva edición del No King Day, o sea, el Día Sin Rey, donde evidentemente el rey o autopercibido rey es el presidente de los Estados Unidos, el señor Trump. 8 millones dirán, ¿es mucho, es poco? Bueno, en lo absoluto es mucho y lo es también comparativamente, porque es más que los 5 millones de la primera jornada de No King's Day de junio del año pasado y más que los 7 millones del mes de octubre en la segunda edición del Día Sin Rey. Pongamos más números para dimensionar el alcance de lo que pasó. Hubo protestas en los 50 estados del país y en unas 3.300 ciudades, a las que también se sumaron movilizaciones en capitales europeas. Es que Trump es rechazado por muchos, no solo en Estados Unidos, sino cada vez más a nivel global. Bueno, y con justa razón se preguntarán por qué se movilizó tanta gente otra vez. O mejor dicho, ¿qué decían o qué pedían? A Finogenova, adelante, dele play.
En líneas generales, la demanda que se expresó en tantas ciudades que pueden ver en el mapa en pantalla fue contra el autoritarismo de Trump, de ahí la imagen del rey. A eso se sumaron muchos mensajes y demandas como todo lo que tiene que ver con el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, que involucra a Trump, con la persecución interna desatada por ICE contra los migrantes y quienes los defienden, o contra la guerra en Irán lanzada por Trump y Benjamín Netanyahu el pasado 28 de febrero. Escuchemos unos segundos. We all know it! And we're waging a war in the name of Israel without congressional approval, and we all know it! When does it end, Donnie? He's sexist, misogynistic, homophobic, racist, terrible foreign policy, terrible domestic policy, and he hates all of us. When you think about it, between the war and ICE and everything that this administration is doing to our country, the grifters in charge with Trump and his family stealing money from the country, and just no one seems to care. You know, I think it's time for Congress and the people that we've elected to stand up for us, even the Republicans, because Trump isn't going to last forever. The prices, the war, the lies, the immigration, the Epstein files, so much. We can't give in to hopelessness. This is the fight against fascism. This is the place to be. And our country is fighting back, and New Yorkers are fighting back. Y hubo famosos que dijeron presente en la movilización, como ni más ni menos que el actorazo Robert De Niro, que marchó en Nueva York con un cartel con la frase diciendo "protegemos nuestra democracia", y dijo también unas palabritas. Escuchemos. It's time to say no to kings. It's time to say no to Donald Trump. We've had enough. No King Trump. No unnecessary wars that rob our resources, sacrifice our brave servicemen and women, and slaughter innocents. No corrupt leader enriching himself and the Epstein-class buddies. No taking away health care from our most vulnerable neighbors. No unaffordable groceries, no unaffordable energy, no unaffordable housing, and no inflation at its highest level since COVID. No government masked thugs shooting down our neighbors in the streets. Trump has to be stopped. And that's what No Kings is all about. Because he can't do all the fucked up things that he's been doing without the collusion of Congress and the goons in his administration. All the fucked up things. Y si sumamos esta protesta con las movilizaciones masivas que hubo, por ejemplo, contra ICE en el mes de enero, entonces tenemos que están habiendo millones de personas en las calles cada 2 o 3 meses contra la administración Trump. Y esto es mucho en Estados Unidos y en cualquier lado del mundo. ¿Cuál es la principal novedad en este caso? Que a todas las demandas que ya habían, se sumó el rechazo a la guerra en Irán. Y esa guerra en Irán es un tema clave, porque en Estados Unidos está creciendo el descontento con la guerra en Irán, lo que se expresó en las calles. Y vamos a poner algunos números respecto de esto. Según Pew Research Center, el 61% de la población desaprueba cómo Trump está manejando la acción militar en Irán y solo 37% lo aprueba. Un número parecido a la encuesta de Reuters Ipsos, que plantea que solo el 35% en los Estados Unidos aprueba los ataques estadounidenses contra Irán. Esto es un tercio. Pongamos esos datos en perspectiva. En 2003, a un mes de la invasión en Irak, encabezada por el gobierno de George Bush hijo, ¿saben cuál era el porcentaje de aprobación de la guerra? El 72%, según la encuestadora Gallup. Paréntesis, lo cual es terrible. Y ese número de aprobación de 2003 es literalmente el doble que la aprobación que tiene ahora Donald Trump con la guerra que desató en Irán junto a Israel. ¿Se dan cuenta del grado de impopularidad de esta guerra, no? Aunque un dato importante es que según el Pew Research Center, el 79% de los republicanos aprueba la guerra y según la encuesta de Quinnipiac, el 86% de los republicanos apoya la intervención militar estadounidense. Entonces está ocurriendo un corte que parece partidista, republicanos que sostienen la guerra versus demócratas en contra. Aunque la cosa podría cambiar y para mal, para Trump en particular, si, como anticipan algunos medios como el Washington Post, se fueran a dar acciones terrestres por
por parte de Estados Unidos, abro comillas, incursiones conjuntas de fuerzas especiales y tropas de infanterías convencionales, dice el medio citando a funcionarios estadounidenses bajo condición de anonimato. Y quien dice operaciones terrestres dice mayor riesgo, dice mayores muertos y dice mayor impacto dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, detengámonos un poquito en la impopularidad de la guerra en Irán. ¿Por qué piensan que suscita casi exclusivamente apoyo de los republicanos, pero no entre demócratas, al contrario de guerras anteriores de Estados Unidos? Primero porque, siguiendo con las comparaciones, a diferencia de Irak, donde había pasado el shock de las Torres Gemelas que manufacturó un consenso social, en este caso no existió desde el inicio ninguna explicación clara de por qué se atacó a Irán. Y a un mes de haberse iniciado, sigue sin haber una explicación convincente. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que el rechazo a Trump se traslada en gran medida en rechazo a la guerra en Irán. Una guerra que no aparece, además, como de los Estados Unidos, sino de Trump junto a Netanyahu, que tampoco goza de buena salud en materia de popularidad. Pongamos algunos números a lo que decís, Ina, y veamos cómo se ajustan los datos de popularidad o impopularidad de la guerra con los de Trump. Unos números que empiezan a preocupar, de hecho, seriamente al campo republicano. Veloz, adelante. Decíamos que según varias encuestas, la popularidad de la guerra ronda un 36%. Bueno, vean, la popularidad de Trump está en 38%, tomando como datos las encuestas realizadas por YouGov para The Economist. Pongamos otra encuesta, la de Ipsos. Esta pone la aprobación de Trump en 36% y la reprobación en 62%. O sea, la baja aprobación de la guerra es calcada a la baja aprobación de Trump. Son números bajos en sí y son números relacionados entre sí porque la desaprobación de Trump viene creciendo con la guerra, como marcan diferentes encuestas. ¿Y eso por qué? Bueno, por una parte, por todo el campo de personas contrarias políticamente tanto a él como a la guerra como tal, guerra que, por ejemplo, no pasó por el Congreso, como escuchábamos decir a un manifestante. Y porque la guerra, como explicábamos hace unas semanitas nomás, trae consecuencias en la economía, en particular en materia de precios petroleros. Los precios, desde el inicio de la guerra, subieron un 55%, estando, por ejemplo, este lunes otra vez encima de los $110 por barril de crudo Brent. Y eso, claro, hace aumentar los precios de la gasolina dentro de Estados Unidos, que subieron un 30% desde el inicio de la guerra. Con esa subida de la gasolina y el diésel se ve afectada la inflación, en consecuencia el humor social y la aprobación de Trump. Y a la postre, todo tiene que ver con todo. Por ejemplo, según algunos reportes, como de Bloomberg, está bajando la aprobación de Trump entre los latinos, que fueron claves en su victoria de 2024. ¿Por qué baja su aprobación allí? Por la combinación del descontento ante la inflación producida por la guerra en Irán, además de otros errores de Trump, a lo que se suma el rechazo a las políticas de cacería de migrantes que viene realizando el gobierno con ICE. Entonces, los diferentes números de Trump y de su gestión están a la baja. Pongamos uno más, el de la aprobación en gestión económica. Según la encuesta de Ipsos, el dato de aprobación de gestión económica de Trump a inicio de su mandato en enero de 2025 era 43% y ahora cayó a 29%, un número menor al que tuvo Joe Biden en sus 4 años de gobierno. Eso es mucha caída en una materia en la que Trump centró parte de sus promesas de campaña. Y todo esto, decíamos, a 7 meses de las elecciones de medio término en los Estados Unidos. Y las elecciones desde el 2025 a la fecha no le han sido favorables. Recordemos solo unos casos como las derrotas en el año pasado, donde los demócratas ganaron la gobernatura de Virginia, que estaba en manos de republicanos, y de New Jersey, que estaba en manos de demócratas. A eso puede sumarse la victoria que tuvo en Nueva York el ahora alcalde Zohran Mamdani, o el hecho de que en el 2025 los demócratas arrebataron el 21% de todos los escaños que estaban en manos de republicanas, que se sometieron a votación, un número que se amplió aún más este de 2026. Los republicanos acaban de perder la semana pasada el distrito legislativo de Florida, donde se encuentra la finca Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Palm Beach. Así que por casa las cosas no andan del todo bien, señor Trump. Y de todo esto surgen 4 conclusiones. La primera, que cuanto más tiempo se prolongue la guerra en Irán, más se verá afectada la popularidad de Trump, salvo que pase algún evento inesperado que logre formar un sentimiento de unidad nacional en torno a esa bandera, algo que por
Por ahora no sucedió, pero si sigue como hasta ahora, cada semana de guerra puede implicar mayor pérdida de apoyo para Trump. Y si llega a enviar tropas al terreno en Irán, eso podría empeorar todavía más las cosas. Segunda conclusión, que siguiendo la tendencia de las elecciones 2025 y 2026 en Estados Unidos y cruzándola con los índices a la baja de popularidad de Trump, es probable, muy probable, que el Partido Republicano tenga un mal desempeño en las elecciones de medio término, y eso significaría una pérdida de una de las dos cámaras, seguramente, tal vez la Cámara de Representantes, y eso le daría a la oposición una nueva fuerza desde el campo legislativo. En tercer lugar, que quienes se benefician de un mal resultado republicano en términos partidarios serían los demócratas, porque recordemos, Estados Unidos está estructurado sobre un sistema bipartidista, demócratas o republicanos. No hay terceros en disputa realmente. Claro, existen matices dentro de del Partido Demócrata, por ejemplo, con algunas tendencias más progresistas como la que encarna Bernie Sanders, pero no nos llamemos al engaño sobre los horizontes que pueda tener el Partido Demócrata, conducido siempre por su establishment tan conservador. Por eso las protestas de No King's Day, como les decíamos, y como es lógico, tienen este apoyo del Partido Demócrata, no solo de Sanders, sino de figuras como Nancy Pelosi, representativa de la dirección más conservadora demócrata. Y por eso también el campo de consignas de quienes se movilizan no toca algunos temas como Cuba, por ejemplo, en medio del estrangulamiento a la isla. Hablando de Cuba, ya llegó el petrolero procedente de Rusia, Anatoly Kolotkin, a la isla. Ya volveremos sobre ese tema. Y cuarta y última conclusión de todo esto. Si a Trump le va mal en noviembre, será una buena noticia internacional por el impacto negativo sobre sus aliados, empezando por presidentes como Javier Milei, fuerzas como el bolsonarismo en Brasil o fuerzas de extrema derecha europeas. Pero que a Trump le vaya mal y que los demócratas vuelvan a tener más poder no significa que vayan a cambiar las grandes líneas de la política exterior de los Estados Unidos. O vamos a olvidar que el genocidio en Gaza comenzó con el respaldo de la administración de Biden y Kamala Harris. O es que vieron al Partido Demócrata rasgarse las vestiduras en contra de la doctrina Monroe. Sí, esa que dice que todo lo que es de América Latina y el Caribe le pertenece a Estados Unidos por derecho divino y prepotencia de las armas. ¿Vieron a Pelosi o Hillary Clinton decir no, América Latina es de los latinoamericanos, no tenemos derecho a hacer ahí lo que se nos da la gana? Bueno, yo en lo personal no lo vi decir eso. Entonces, acá hay que tener en claro algo. Así como en Estados Unidos solo 2 partidos tienen posibilidad de ganar, también hay grandes lineamientos políticos que no cambian en función de quien esté en la presidencia. Entonces, que le vaya mal a Trump es una buena noticia, pero no quiere decir que lo que siga sea necesariamente mejor. Muchas gracias, compañero. In my view, the democracy issue is everything. We're in our 250th anniversary. We have No King's Day today. Our founders did not want a king. Our founders did not want a king. They wrote a constitution that said we don't want a monarch to declare war anytime he felt like it. That's why they have Congress declaring war. They didn't want somebody in charge of all the money to do whatever he wants. That's why Congress has the power of the purse. So the separation of power is essential to not having a monarch. But it's also, what is democracy? Free and fair elections. You know what they're doing. Independent judiciary. Forget about it. Rule of law, due process, freedom of the press, separation of power, all at stake in this election, you so rightfully say. However, our experience is, and as we do that, that's why I say we save the democracy at the kitchen table. People usually vote what they see their immediate self-interest and they see as an immediate threat. I think they're so patriotic they think our country can survive even this thing. But I thought we could survive one. I'm not sure we can survive 2 terms. Compañera, buenas tardes. Vamos adelante. Vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. El diario The Guardian publica el 29 de marzo del 2026 que la movilización denominada No King's Day se convirtió en la protesta de un solo día más grande en la historia de los Estados Unidos. La nota registra que más de 8 millones de personas salieron a las calles en todos los estados para rechazar el despliegue militar en Irán y los altos costos de vida. Dice, la tercera protesta de No King's Day atrae a 8 millones de personas en todo el mundo para rechazar a la administración Trump.
Es sorprendente que la prensa registre esta cifra histórica mientras los portavoces oficiales intentan reducir el descontento a un simple fenómeno psicológico. La redacción de los medios corporativos parece ignorar que el malestar social es el resultado de políticas que han disparado el precio de la gasolina a niveles insostenibles para la población que ellos mismos denominan clase media. El portal News from Stage recoge la respuesta de la Casa Blanca, donde la vocera Abigail Jackson calificó a los manifestantes como personas que solo buscan sesiones de terapia por su odio al presidente. Es como si un bombero le vendiera gasolina a las víctimas mientras les asegura que el incendio que él mismo provocó es una alucinación colectiva de los vecinos. El titular dice: las movilizaciones de No King Day se extienden por Estados Unidos. Millones asisten a la protesta contra Trump, solamente contra Trump. La versión oficial del gobierno se esforzó en negar cualquier vínculo entre el descontento interno y la guerra, la agresión contra Irán, denominada Operación Furia Épica. El discurso desde el despacho Oval insiste en que las marchas son producto de redes de financiamiento de la izquierda y no una respuesta a la crisis del petróleo provocada por la guerra, intentando invisibilizar que el 53% de la población rechaza activamente esta guerra, según las encuestas más recientes que estábamos repasando hace unos minutos. We have reporters and analysts in place nationwide covering all of these new and developing storylines. Let's go to MS Now's Laura Hafley from St. Paul, Minnesota, where the crowds are preparing to march to the state capitol. Laura, welcome. And we know organizers and the police both expect a massive turnout there. What are you seeing and hearing from the protesters right now? Yeah, Alex, that's right. What we're expecting from No Kings, what they have told us is anywhere between 80,000 to 150,000 people here in St. Paul. We're at just one of the marches that will start this morning or this afternoon even, heading to the Capitol grounds where there will eventually be a rally. We're in a sculpture park in St. Paul, and look at all of these signs. You see one of these sculptures with a banner, No Kings, plastered across it. People here of all ages. We know that there's a gathering happening over my shoulder here, a big crowd huddled in a circle. They're chanting, they're singing. And again, this is just one of 3 marches, all going to converge on the Capitol. So this gives you just a little bit of an idea of how many people we're going to see. I've spoken to people here in St. Paul about what this protest means, being the flagship protest, obviously because of what has transpired here over the last few months. They had a lot of really powerful things to say about themselves and their neighbors. Take a listen. Las imágenes de los noticieros muestran una realidad que la narrativa oficial no puede contener. En este video que vimos de MS Now se observa la magnitud de la indignación en Minnesota, donde el cierre de las calles y el grito de las familias expone una fractura social que los editoriales de los diarios alineados al gobierno intentan matizar con un optimismo forzado. Miles de marchas del No Kings Day hoy atraen a manifestantes anti-Trump y contra la guerra de Irán. El uso de la palabra terapia para describir el disenso político es una estrategia mediática que busca despojar de legitimidad a quienes cuestionan el uso de los impuestos para financiar bombardeos en el extranjero. Usar estas palabras pretende que el espectador promedio crea que el problema no es la guerra, sino la salud mental de quienes se oponen a ella, o el odio al presidente, o el simple comunismo. La revista Salon publica que Fox News borró a los soldados caídos para hacer que Trump se vea mejor. Y también denuncia cómo Fox News borró a los soldados de sus transmisiones para proteger la imagen del éxito militar en Trump. Resulta que para esta cadena, para Fox News, la muerte de los jóvenes en el frente de batalla es un dato que se puede editar para no incomodar a la audiencia que consume su publicidad política. Cuando creías que no podían tocar el fondo, lo hacen cada vez mejor. Para evaluar la credibilidad de estos medios debemos recordar que Fox News ya tiene un historial probado de engaño deliberado a su público. El diario The Guardian recordó que en el 2023 la cadena tuvo que pagar, escuchen esta cifra, $787.5 millones a la empresa Dominion por difundir mentiras sobre las elecciones sabiendo que eran falsas. El acuerdo judicial demostró que la cadena de noticias priorizó sus ganancias financieras sobre la verdad periodística, estableciendo un modelo de negocio basado en la desinformación. Es el mismo patrón que vemos hoy cuando presentan la guerra en Irán como un paseo triunfal sin costos humanos para los Estados Unidos.
Y el problema legal no terminó ahí porque la empresa Smartmatic mantiene una demanda activa de 2.700 millones de dólares contra la misma cadena por la construcción de mitos electorales. La justicia determinó que hay pruebas de que los ejecutivos permitieron que se difundieran teorías sin sustento para no perder a los televidentes que querían escuchar que el sistema estaba podrido. Mientras los medios corporativos intentan blindar la imagen del gobierno, la realidad digital expone la vulnerabilidad de sus líderes. La agencia Reuters informó el 27 de marzo que piratas informativos vinculados a Irán accedieron al correo personal del director del FBI, Kash Patel, publicando cientos de documentos y fotografías privadas. Los documentos filtrados bajo el alias Spider Cash muestran una faceta del funcionario que el gobierno no quería que se hiciera pública. El diario Hindustan Times describe fotografías del director del FBI fumando puros de lujo y posando con botellas de ron y bailando también, lo que proyecta una imagen no nada más de frivolidad, sino que choca con esa solemnidad que exige ese aparato de justicia. No es que esto esté mal, es que demuestra lo íntimo que es el contenido que tuvieron a este material y el acceso de las filtraciones. El contraste entre esta negligencia oficial y la ferocidad con la que se persigue a los activistas locales es una muestra de la hipocresía del sistema de justicia. Resulta que para el Estado es más peligroso usar aplicaciones encriptadas en una protesta que ser un director descuidado con la información. El portal Money Life señala la paradoja del funcionario quien apenas unos días antes del hackeo amenazaba a los adversarios asegurando que nadie podría esconderse detrás de un teclado. La nota subraya que el sistema de seguridad es una fachada que se desmorona ante ataques de baja complejidad técnica de que el mismo director del FBI fue víctima. Y la revista In This Times reveló que archivos internos del FBI contradicen la versión que el gobierno presentó en un juicio por terrorismo en Texas. Los documentos muestran que la agencia sabía desde el 2018 que los grupos acusados no representaban ninguna amenaza real para la seguridad nacional. La prensa también ha puesto el foco en el costo real de la intervención en Irán. PBS News reportó que la guerra en Irán ya le ha costado a los contribuyentes estadounidenses miles de millones de dólares. Como contaba Marco, mientras los precios de la leche y la escuela siguen subiendo para las familias de la clase trabajadora. El contraste entre el gasto bélico, el aumento en el presupuesto de guerra y la precariedad doméstica es un tema que los titulares de los periódicos regionales están empezando a destacar con mayor fuerza. La prensa local documenta que el patriotismo que se promueve en la televisión no se traduce en bienestar para las comunidades que ponen los cuerpos en el campo de la batalla. Pero el castigo del Estado no solo es económico, también es judicial y se aplica contra quienes se atreven a protestar. The Guardian reportó que manifestantes contra el ICE en Texas fueron encontrados culpables de apoyo al terrorismo por participar en una protesta pacífica, lo que marca un precedente oscuro para la libertad de expresión en el país. El ocultamiento de pruebas que favorecen a la defensa es una violación directa al debido proceso legal que el periodismo de investigación ha sacado a la luz. Este hecho demuestra que el aparato judicial estadounidense se está utilizando como una herramienta de persecución ideológica para silenciar a movimientos sociales que cuestionan la política migratoria y esta guerra. El portal Type Investigations profundiza en cómo el gobierno utilizó tácticas de intimidación para forzar a los activistas a entregar sus cuentas de Signal. Resulta que en la democracia actual tener una aplicación de mensajes encriptados que casi todo mundo tiene o usar ropa de color negro es suficiente para que te etiqueten como un criminal peligroso ante los ojos de un jurado. Digo lo de la ropa de color negro porque también fue presentado como evidencia. La versión oficial del Departamento de Justicia insiste en que los acusados formaban parte de una empresa delictiva organizada. El comunicado oficial utiliza términos bélicos para describir una protesta donde se lanzaron fuegos artificiales, intenta justificar penas de hasta 60 años de prisión para personas que no tienen un historial criminal previo. Ese es el país de las libertades. Es una construcción discursiva diseñada para generar miedo en la población y evitar que más ciudadanos se unan a las marchas de No King's Day. Al transformar una protesta civil en un acto de terrorismo, el Estado envía un mensaje claro de que la disidencia, la protesta, tiene un precio físico y legal que muy pocos, claro, en esas situaciones están dispuestos a pagar. Y que además les llaman disidentes. Y mientras esto pasa en las cortes, Fox News Digital sigue cumpliendo su papel de minimizar el tamaño de las marchas, aunque tuvieron que citar a manifestantes que temen que el presidente convierte el país en un lugar invivible. La cadena prefiere enfocar sus cámaras en los pequeños grupos de contramanifestantes que apoyan la retórica oficial de Fox News y publicó miles de protestas de No Kings planeadas en oposición a Trump en medio de la guerra de Irán.
Sin embargo, la verdad se filtra incluso a través de instituciones militares encargadas de contener a la gente. CBS Minnesota reportó que miembros de la Guardia Nacional entregaron café y donas a manifestantes en lugar de reprimirlos, lo que sugiere que incluso dentro de las filas del orden existe una duda moral sobre la legitimidad de las órdenes del Ejecutivo. Este tipo de gestos por parte de los militares o de las Fuerzas Armadas son clave para entender que el cerco mediático del gobierno no es total. La prensa independiente captura estos momentos de humanidad que las cadenas nacionales prefieren omitir porque contradice la imagen de un país dividido por el odio que ellos mismos se encargan de alimentar cada mañana en televisión, en periódicos y en las redes sociales. Millones de personas cruzaron el puente con música y cantos. No eran terroristas. ABC News tuvo que registrar que esta marea humana no es solo un grupo de agitadores, sino un movimiento diverso de jóvenes y ancianos y todas las edades. Y todas las edades. Y el análisis de estos medios independientes señala que la censura es el último recurso de un poder que se siente acorralado por la verdad. Project Censor ha documentado cómo el gobierno intenta silenciar a los reporteros estudiantiles para que no publiquen las fallas de la Agencia de Seguridad Nacional en los campus universitarios. En ABC News se observa la marea humana cruzando el puente hacia el monumento de Washington para denunciar un deslizamiento hacia la autoridad. La cobertura registra que la diversidad del movimiento incluye a veteranos de guerra y jóvenes que rechazan hoy mismo el conflicto, o sea, la guerra. La persecución a la prensa libre es la prueba de que el diseño del poder actual no soporta el escrutinio de los hechos. Cuando el Estado tiene que esconder sus propios informes del FBI para ganar juicios de terrorismo, es que el sistema de derecho ha dejado de funcionar para proteger al ciudadano. Jacobin analiza que este caso representa una prueba para la criminalización del disenso futuro bajo la etiqueta del terrorismo doméstico. El reportaje advierte que el Estado está experimentando con estas acusaciones para quitar de las calles cualquier foco de resistencia organizada. La nota señala que la Fiscalía ocultó registros vitales para asegurar la condena de los manifestantes en Prairieland. Los abogados confirman que el Estado prefirió esconder la verdad para encarcelar a quienes cuestionan las políticas migratorias. Por eso es tan importante que los medios hablen de lo que otros callan, como los 1.500 civiles que ya murieron en Irán por los bombardeos. El portal Mondoways publica este titular. El rechazo de la protesta No Kings a abordar la guerra en Irán refleja el fracaso del movimiento antibelicista en Estados Unidos. Critica que la gran prensa solo se preocupa por el dinero gastado, pero no por las vidas humanas que se están borrando del mapa en nombre de una supuesta seguridad nacional. El cierre de este círculo mediático lo da la realidad de las calles que las cámaras corporativas no quieren mostrar en toda su dimensión. Los ciudadanos aseguran que la democracia brilla en el No Kings Day a pesar de la campaña de terror de las agencias federales, de las acusaciones de terrorismo, demostrando que la organización social es más fuerte que los editoriales pagados. Finalmente, debemos ver cómo el mundo observa este colapso desde fuera del territorio. El diario El País reportó que el hackeo al director del FBI es visto internacionalmente como el fin de la leyenda de la invulnerabilidad estadounidense, dejando al descubierto que detrás de los gritos de guerra hay un Estado que ya no puede ocultar sus fallas ni sus muertos. Hoy vemos el retrato de un país donde la mentira televisada de ayer es la coartada de la guerra de hoy. Mientras los medios que pagaron multas millonarias por difamar siguen en pantalla, los archivos ocultos y los correos filtrados nos dicen que la única verdad está en los 8 millones de personas que han decidido que ya no van a creer en esta ficción construida. Muchas gracias, Estefanía. Fratelli, sorelle, questo è il nostro Dio, Gesù, Re della pace, un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue. E soprattutto sentiamo il gemito di dolore di tutti coloro che sono oppressi dalla violenza e di tutte le vittime della guerra. Cristo, Re della pace, grida ancora dalla sua croce: Dio è amore, abbiate pietà, deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli. A buena entendedora, con Ina Afinogénova.
Mientras crece la oposición a la guerra en Estados Unidos, ¿qué está pasando en el terreno? Nos preguntamos muchas. A un mes del inicio de la guerra en Irán hay dos versiones opuestas. Una señala que el Pentágono se está preparando para realizar operaciones terrestres. La segunda, enunciada por Donald Trump, es que tras bambalinas se están realizando negociaciones. Esto decía ayer Trump hablando con la prensa en el avión presidencial. You had offered that 15-point plan to Iran. Did they ever come back with Yeah, a they came back on the response? 15-point What did they plan. say? They gave us most of the points. Why wouldn't they? And you make it sound like they made some concessions. Can you identify those? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, we asked for 15 things, and for the most part, we're going to be asking for a couple of other things. And just to prove that they're serious, they gave us all these votes. When I talked about 4 days ago a present, I said they gave me a present. But I didn't think I was at liberty to say what it was. What it was 8 plus 2. It's 10 massive boatloads of oil. And today they gave us another present. They gave us 20 boatloads of oil. That starts being shipped tomorrow. We're having very good meetings, both directly and indirectly, and I think we're getting a lot of very important points. Según Donald Trump, se están realizando negociaciones no oficiales. Lo que pretende dar a entender el agente naranja es que el poder político iraní estaría fracturado entre un sector que pretende continuar la guerra y otro proclive a negociar. ¿Qué se sabe sobre este segundo sector? Casi nada más allá de la versión que sale de la boca del propio Trump. Por eso dio lugar a esta viñeta que ven en pantalla. El psicoanalista le pregunta a Trump, ¿los iraníes con los que estuvo negociando los últimos días se encuentran aquí en la habitación con nosotros? Para quienes nos están escuchando sin ver el video, la habitación está vacía. También durante el día de ayer, el Financial Times publicó una entrevista con el presidente de Estados Unidos. Por si no lo teníamos claro, ratificó de lo único que se trata, al menos para él, es de robar el petróleo que no le pertenece, dijo Trump. Para ser honesto, lo que más me gusta es apoderarme del petróleo de Irán, pero algunos estúpidos en Estados Unidos dicen, ¿por qué haces eso? Pero son estúpidos. Además, señaló, ya hemos bombardeado 13,000 objetivos y nos quedan otros 2,000 por atacar, dijo textualmente. Los ataques por parte de Estados Unidos contra la infraestructura energética de Irán se encuentran pausados hasta el 6 de abril y serán retomados si no se llega a un acuerdo antes de ese día. Sin embargo, el Trump de hoy, lunes, contradijo al Trump del viernes pasado. Nada que nos sorprenda, ocurre casi todos los días, por no decir varias veces al día. Y bueno, el Trump reciente publicó en redes sociales que exigía una apertura inmediata del estrecho de Hormuz. El otro curso de acción posible, si no hay negociaciones, es que las operaciones aéreas sean complementadas por una incursión terrestre. El sábado, el Washington Post publicó que funcionarios del Pentágono confirmaron que hay planes ya elaborados para ingresar en territorio iraní. No se trataría de una invasión a gran escala, sino de un ingreso por parte de fuerzas de operaciones especiales apoyadas por tropas de infantería convencionales. Actualmente, Estados Unidos mantiene 50.000 soldados en la región y planea sumar otros 10.000. La semana pasada arribó a la zona de conflicto un buque de asalto anfibia, el USS Tripoli, con 3.500 marines a bordo. ¿Cuáles serían los objetivos en caso de una incursión terrestre? Hay 3 hipótesis. Según el Washington Post, el foco es la isla de Karg. Ubicada en el Golfo Pérsico, es el principal nodo energético desde donde se realizan las exportaciones hidrocarburíferas de Irán. La dificultad no es llegar hasta la isla, sino permanecer en ella. Ubicada a escasos kilómetros de la costa, las tropas invasoras podrían convertirse en un blanco muy fácil para los misiles y para los drones de la Guardia Revolucionaria. El funcionario del Pentágono señaló al Washington Post que tomarla no es difícil. Proteger a tus hombres una vez que estén en ella, sí lo es. Un segundo escenario que también menciona el Washington Post es que la incursión terrestre se produzca en la costa de Irán sobre el Golfo Pérsico y que tenga por objetivo destruir las instalaciones militares que utiliza la Guardia Revolucionaria para controlar el estrecho de Hormuz.
La tercera hipótesis fue publicada el fin de semana por el Wall Street Journal. Según fuentes anónimas, Estados Unidos ingresaría al territorio iraní para extraer los 450 kilos de uranio enriquecido al 60% con que contaría supuestamente Irán. El reporte señala que Trump le dijo a otros presidentes afines que Irán no puede conservar ese material y que deberán entregarlo o se quedarán sin país. Según ese diario, las naciones que están oficiando como intermediarias son Pakistán, Egipto y Turquía. ¿Qué se sabe del uranio? ¿Dónde se encuentra? Supuestamente en dos lugares, un túnel subterráneo ubicado en el complejo nuclear de Isfahán y un depósito en Natanz. Según Richard Nephew, quien fuera negociador nuclear por parte de Estados Unidos frente a Irán, una operación así no se podría realizar en pocas horas. Las tropas que ingresen deberían permanecer en el lugar durante varios días o incluso una semana. Como se trata de material radioactivo, los cuidados para transportarlos son exigentes y se debería improvisar un aeródromo desde el cual realizar la extracción. Nada fácil parece esta perspectiva. Una operación que parece difícil de realizar si vemos lo que está ocurriendo en el conjunto del teatro de operaciones. Irán y los grupos aliados del eje de la resistencia continúan atacando por oleadas tanto a Israel como a las bases de los Estados Unidos en la región. Durante un ataque realizado ayer fue destruido un avión Boeing E-3 Sentry de alerta temprana en la base aérea principal Sultán en Arabia Saudita. En los últimos días también atacaron con misiles y drones las fábricas de aluminio Emal en Emiratos Árabes Unidos y Alba en Bahrein. Ayer fueron alcanzados en Israel un centro de guerra electrónica y de fabricación de radares, así como instalaciones de almacenamiento de combustibles en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv y en la refinería de Haifa. La escalada de la guerra también continúa desde Yemen. Los hutíes anunciaron que se encuentran plenamente preparados para sumarse al conflicto y el sábado realizaron ataques con misiles balísticos contra territorio de Israel. Por su parte, Hezbollah realizó 39 ataques, mientras que las fuerzas islámicas de resistencia de Irak lanzaron 41 ataques contra las bases estadounidenses en el país. La preocupación de Estados Unidos la podemos ver en este aviso aparecido en un sitio oficial. Una licitación para comprar búnkers prefabricados y transportables. Al mismo tiempo, la Guardia Revolucionaria de Irán difundió un mensaje tranquilizador con una dosis de humor negro. En redes sociales publicaron esta imagen de un misil con esta frase pegada: cuando la banda de Trump está destrozando a los estadounidenses, no hace falta que nuestros misiles alcancen el territorio de Estados Unidos. La escalada también la impulsa el gran interesado en esta guerra, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Anunció la decisión de ocupar el sur del Líbano hasta el río Litani. Se trata de una franja de territorio de unos 50 kilómetros. Más de 1 millón de libaneses ya se evacuaron de la región y más de 1.100 murieron víctimas de los ataques sionistas. El modus operandi hace temer que se repita el escenario de Gaza. Primero se difunde la orden de evacuar y luego comienzan los ataques hasta demoler y vaciar el territorio. El plan anunciado por Israel consiste en crear una zona de amortiguación. En el río revuelto de la guerra, Israel está incrementando sus territorios, algo que viene realizando sistemáticamente desde 1948. En esta guerra de agresión contra Irán, Tel Aviv aspira a consolidar su posición en Gaza y Cisjordania, ampliar la zona que mantiene ocupada en Siria y ahora también avanzar sobre Líbano. Más allá de las intenciones anunciadas en comunicados oficiales, lo que tenemos en Medio Oriente es la avanzada de un plan colonial en sentido clásico. La única diferencia en el bando de los agresores es la que existe entre los que quieren petróleo y los que quieren tierras. It's nice to share this event with so many committed people here in this room and out in the streets. And I'm proud to stand with an Indivisible and all the organizations promoting No Kings. The concept of No Kings is a great rallying cry and hugely successful as millions of us have answered the call. I support this movement 150%. Yeah. But when the crowds are chanting No Kings, what I'm really hearing, as we all know, is No Trump. That's right. There have been other presidents who have tested the constitutional limits of their power, but none
have been such an existential threat to our freedoms and security. None, except Trump. He must be stopped, and he must be stopped now. Y hoy nos acompaña Manolo de los Santos, codirector ejecutivo del People's Forum y investigador del Instituto Tricontinental de Investigación Social. Manolo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la Base América Latina. Gracias por tenerme acá de nuevo. Manolo, ¿cuáles son los reclamos de los manifestantes que tú destacarías? ¿Cuál, en tu opinión, sería el desenlace que los organizadores consideren exitoso? Y una pregunta más, ¿tienen la capacidad de llevar a Trump a revisar sus políticas, tanto internas como externas? Bueno, yo creo que tener a más de 8 millones de personas en más de 3.000 ciudades y pueblos y aldeas de todo Estados Unidos es un gran paso y yo diría, una gran escalada del pueblo norteamericano, cuyo mensaje principal es que no queremos guerras ni en casa, la guerra contra los migrantes y las comunidades negras, como igual no queremos una guerra contra el pueblo de Irán y contra el pueblo de Cuba. Creo que el pueblo norteamericano ha hablado bastante claro y creo que ya se están dando los pasos por primera vez hacia un 1 de mayo histórico este año, un 1 de mayo donde realmente haya huelga general en todo el país, demostrando que no solamente la gente se opone a las políticas de Trump, sino que quiere realmente obligar a que el país pare hasta que haya, yo diría, cambios más certeros en ese sentido. Manolo, gracias por estar en la Base América Latina nuevamente. Te quiero preguntar sobre qué importancia tuvo el no a la guerra en estas movilizaciones que se dieron y qué tipo de traducción en la política estadounidense puede tener el curso que tome la guerra en Irán y tal vez una ausencia o una victoria de Trump. ¿Cómo eso puede influir internamente? Creo que el hecho de que Trump esté empantanado en Irán, de que realmente no haya una solución real por parte del gobierno norteamericano al conflicto militar que tiene contra el pueblo de Irán, y a la vez que está buscando escalar y hacer más guerra en el continente, en nuestro hemisferio, contra Cuba, pero posiblemente contra otros pueblos de la región, creo que ha llevado a que la gran parte de la población norteamericana se oponga a estas aventuras guerreristas de Trump. Yo diría que por primera vez en décadas, para no decir en más de 100 años, la gran mayoría del pueblo norteamericano se opone a estas políticas. Y no lo vemos solamente por los sondeos, pero también el hecho de que tanta gente haya salido a manifestarse este fin de semana con un mensaje tan claro. O sea, no solamente fuimos la izquierda que salió con el mensaje antiimperialista, sino que millones de personas salieron con este mensaje a la calle también. Manolo, gusto en saludarte. ¿Cuál crees que pueda ser el resultado en las elecciones de medio término para el Partido Republicano? Y si es un resultado malo, ¿esto podría tener un cambio en su política interna o externa? Yo creo que las elecciones de medio término van a ser una derrota aplastante para la administración de Trump y para el Partido Republicano como tal. Lo que no significa que sea una victoria para nosotros tampoco. Creo que el Partido Demócrata ha demostrado no tener capacidad de generar ni alternativas ni realmente buscarle soluciones a los problemas que enfrentamos. Al contrario, son parte del problema, para ser más claros. Pero creo que la solución realmente a la situación, al conflicto actual, a la crisis que enfrenta el país a nivel interno, se va a resolver, yo creo que en las calles. Creo que es el pueblo norteamericano que puede y tiene la capacidad de ser el factor crucial para derrotar a la intentona fascista que hoy ocupa Washington, pero también de ir más allá y de también darle una derrota a las políticas del Partido Demócrata que nos han llevado a este punto realmente. Manolo, muchísimas gracias por tu análisis nuevamente. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes.
Y llegamos al final de nuestro programa. No se olviden de suscribirse a nuestras cuentas en redes sociales. Tenemos canal en YouTube, La Base América Latina. Tenemos un perfil en Instagram, La Base América Latina. En TikTok, en Facebook, allá donde estén, también estamos nosotros y nos pueden seguir. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también nos pueden escuchar en Spotify. Ahí les dejamos otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción y nos vamos a ver aquí mañana a las 7 horas chilanga. Así que hasta pronto.